Es el 15 de abril de 1912 y el Titanic se acaba de hundir. El sonido de los gritos llenaba el ahora vacío escenario en donde el gigante de 46.000 toneladas se había ido al fondo. En los botes salvavidas, los ocupantes discutían si debían o no regresar. La gran mayoría no regresaron debido al miedo de que aquellas personas en el agua pudieran volcar o hundir el bote en su desesperación por subirse. Quienes no tuvieran chalecos salvavidas se fueron al fondo junto con el Titanic, mientras que los que sí tenían chalecos murieron lentamente, asesinados por el agua a 2 grados bajo cero. Cuando los gritos se fueron apagando, el quinto oficial Harold Lowe regresó al lugar de la catástrofe, logrando rescatar a 4 hombres del agua. Lastimosamente, uno de ellos, el pasajero de primera clase William Hoyt, falleció al poco tiempo de ser subido al bote. A las 4:10 de la madrugada, el Carpathia arriba a la escena. El bote 2 fue el primero en ser recogido por el barco. Durante el rescate se toparon con el SS Californian, el cual había pasado la noche bloqueado por el hielo y sin tener ni la más remota idea de que a poca distancia se estaba hundiendo el barco más grande del mundo. Demoraron 4 horas en llegar al lugar del accidente. La razón de esto es muy debatida, pero una buena explicación puede ser debido a que el Californian había pasado toda la noche parado y por ende debía volver a tener presión de vapor para accionar las máquinas, sumado obviamente a la baja velocidad del barco y a la gran cantidad de icebergs que estaban entre el Titanic y el Californian. La prensa de la época repudió al Californian y al capitán Stanley Lord por no asistir al Titanic. Sin embargo, la historiografía moderna sostiene que el barco no podría haber llegado a tiempo y que tampoco tenían siquiera el espacio para acoger a 2.220 personas. Sea cual fuera el caso, el Californian investigó el área por unos minutos más después de que el Carpathia se fue, pero solo encontraron cuerpos y escombros. En tierra todo era un caos, sobre todo en los periódicos, que se pisaban unos a otros respecto a las cifras y a la condición actual del barco. Unos decían que el Titanic estaba siendo remolcado por el transatlántico Parisien hacia Halifax y que todos los pasajeros habían sido trasladados a Carpathia. Otros ya auguraban el hundimiento, sin embargo aseguraban que no habían muertos, mientras que los más pesimistas aseguraban que más de 1.000 personas habían muerto. Uno de los que más cerca estuvo fue el New York Times, que dio la cifra de 1.250 muertos y 886 sobrevivientes. Esa misma tarde, en un camarote y altamente medicado, J. Bruce Ismay envió un telegrama al capitán Herbert Haddock. El telegrama indicaba que los supervivientes seguirían con el Carpathia hasta Nueva York, rechazando la oferta de Haddock de transferir a los supervivientes al Olympic. La razón de esto era que Ismay no pensaba que fuera una buena idea el trasladar a supervivientes traumatizados, incluyéndose a sí mismo, a una copia casi idéntica del Titanic. Y hablando de Ismay, quizás se pregunten por qué estaba medicado. Ismay logró escapar en el plegable C y había permanecido de espaldas al Titanic durante toda la noche. A la mañana siguiente abordó el Carpathia. Algunos testimonios dicen que de inmediato gritó: «Soy Ismay, tráiganme algo para comer, por amor a Dios, me muero de hambre, no importa cuánto cueste, solo tráiganlo». Otros dijeron que exigió una suite para él solo, tomándola del doctor y encerrándose allí para poder esconderse de los pasajeros. Ahora, si eso le suena sospechoso, es porque posiblemente lo sea. Y en mi opinión tiene el nombre de William Randolph Hearst por todas partes. Sin embargo, y contradiciendo a mi inexperto yo del pasado, la realidad es que al llegar al Carpathia, Ismay se quedó con la espalda contra una pared, rehusando comida o bebida, y solo pidiendo al cabo de un tiempo un lugar para poder dormir tranquilo. La razón del por qué estaba medicado es debatida. Muchos dicen que fue debido a que el doctor temía que Ismay se tirase por la borda. Otros dicen que era para que pudiera dormir. De cualquier modo, el factor común siempre reside en el trauma que el hundimiento dejó en Ismay. Ahora, lo que sí hizo Ismay fue preparar algunos telegramas, la gran mayoría de ellos dirigidos a las oficinas de White Star en Nueva York. Uno de ellos, por ejemplo, informaba acerca del hundimiento del Titanic, y otro pedía que uno de los transatlánticos de la compañía fuera preparado para llevarlo a él y a los oficiales supervivientes a Gran Bretaña. Esto fue visto como un intento de evadir la investigación estadounidense. Sin embargo, Ismay recalcó que no tenía ni idea de que dicha investigación iba a ocurrir, por lo que esto no es tanto un intento de escapar, sino de llegar temprano a la investigación inglesa. El 17 de abril, el día que el Titanic debería llegar a Nueva York, el crucero estadounidense USS Chester asume la escolta del Carpathia. Los operadores del Chester preguntaron por el mayor Archibald Butt, agregado militar del presidente William Howard Taft. Mientras tanto, el operador del Carpathia, Harold Cottam,
con la ayuda del operador junior del Titanic, Harold Bride, transmitió la lista de supervivientes. Bastó con hacer números para darse cuenta de que era una catástrofe. Alrededor de 1500 personas habían perdido la vida. Pero, ¿qué pasó con los cuerpos? Alguien debía limpiar el desastre. No podían dejarlos muertos en el agua y arriesgarse a que un niño terminase usando la mano del Capitán Smith como pala en un día de playa. La White Star Line pensó lo mismo. Bueno, más o menos. Y encargó la sombría tarea de recuperar los cuerpos a 4 barcos. Estos fueron el Mackay Bennett, el CS Minia, el CGS Montmagny y finalmente el SS Allergen. Ese mismo día, el Mackay Bennett dejó Halifax, cargado con ataúdes, hielo y líquido para embalsamar. Un total de 306 cuerpos fueron recuperados por el Mackay Bennett, de los cuales 116 fueron regresados al agua debido a su avanzado estado de descomposición. La cifra de los cuerpos recuperados, al igual que la de fallecidos, es confusa. Oficialmente se catalogaron 330 cuerpos. Sin embargo, otras personas añaden a esa lista otros cadáveres recuperados por casualidad por otros barcos, como el caso de los 2 cuerpos hallados en el plegable A por el Oceanic casi un mes después de la tragedia. Es así como llegamos al jueves 18 de abril, donde hace 112 años arribó el Carpathia a Nueva York. El Carpathia dejó en el Pier 59 los 13 botes salvavidas que recuperó del Titanic. Lo que pasó con estos botes es a día de hoy un misterio, aunque dudo tremendamente que alguno haya sobrevivido hasta nuestros días. Luego el barco se dirigió hacia el Pier 54, donde el Titanic habría atracado el día anterior si todo hubiese salido según lo planeado. Afuera de los muelles, amigos y familiares se agolpaban para intentar encontrar a sus seres queridos, rezando porque no estuvieran entre los que el mar se tragó. Los senadores William Alden Smith y Francis Griffith Newlands abordaron el Carpathia para informarle a Ismay y a los oficiales sobrevivientes del Titanic que iban a ser necesitados para la investigación del Congreso. Un sorprendido y debilitado Bruce Ismay acabó por aceptar. Los días siguientes fueron un caos. La prensa de Hearst despedazó sin piedad a Bruce Ismay, pese a que las 2 investigaciones lo encontrarían inocente. El Mackay Bennett no regresaría con su carga fúnebre sino hasta el 30 de abril. La familia de John Jacob Astor premió a la tripulación del barco con $100,000 por recuperar su cuerpo. La tripulación usó parte del dinero para comprarle un funeral bonito a un niño cuya identidad desconocían y sería bautizado como el niño desconocido del Titanic. Pequeña aclaración. No está confirmada la cantidad de dinero que la familia Astor le dio a la tripulación del Mackay Bennett por recuperar el cuerpo de John Jacob Astor. Sí se sabe que les dieron un cheque con un monto determinado como muestra de gratitud, pero no se sabe cuánto dinero era. Por ejemplo, un periódico del 16 de junio de 1912 dice que fueron $2,000, que ojo, para la época también era plata. También se sabe que de esa plata sacaron para el funeral del niño desconocido. Habría que esperar hasta 2009 para que fuera identificado como Sidney Leslie Goodwin. Toda la familia Goodwin murió en el Titanic. Sidney sería el único integrante cuyo cuerpo sería recuperado. Y así es como termina el viaje del Titanic. Una historia a menudo mal contada y sumamente incomprendida. Por mi parte, me gustaría agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado durante este periodo de tiempo, el cual nos deja en el umbral de los 400 suscriptores. Agradezco también a Ocean Liner Designs, de quien tomé varias citas, datos e incluso inspiración para alguna escena de este video. Recuerden dejar un me gusta y suscribirse para apoyar este proyecto de historia independiente. Buenas noches para todos y gracias por ver.